Estudiantes de sexto, buen día. Bienvenidos a otra de sus clases de historia en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a abordar aspectos relacionados pues con el Imperio Romano. Antes de empezar con la explicación del tema es muy importante que ustedes tengan en cuenta pues los acuerdos, ¿sí? Es importante que ustedes tomen apuntes de la explicación del tema, estén atentos a la explicación en la medida en que tengan sus dudas o inquietudes, pues es muy importante que las tengan escritas en su cuaderno, puesto que posteriormente a la observación de este video realizaremos una clase con el fin de retroalimentar el tema y solucionar sus dudas e inquietudes. Y es muy importante que de cierta manera pues también tengan su libro de enlaces sociales esto. Listo chicos, entonces antes de empezar es muy importante pues hacer un pequeño recorderis de lo que se ha trabajado en las últimas dos clases. ¿Sí? Recordemos que para poder llegar a la época al tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el Imperio Romano, pues primero tuvimos que abordar todo lo relacionado a la monarquía y a la república en Roma. Muy importante recordar pues que de cierta manera vimos cuáles fueron los primeros pueblos que habitaron la península itálica, ¿sí? Aquel pedazo de tierra, aquella porción de tierra que tiene forma de botica, ¿listo? Es importante que ustedes tengan en cuenta que los primeros pueblos que llegaron allí pues fueron los itálicos, los griegos y los etruscos. Y vamos a ver cómo a partir del dominio etrusco que se ubicaron cerca del río Tíber, entonces comenzamos a hablar de este dominio territorial en la península itálica. Después vimos cómo en la monarquía surgió una organización social en la cual pues el rey etrusco Tarquino fue quien de cierta manera pues tenía el poder. Si recordemos que esa es una de las características de una monarquía, que de cierta manera el poder se centra en una sola persona. Listo chicos, entonces eh, Tarquino el soberbio fue el último rey etrusco en la monarquía romana, hasta que los patricios, recordemos que la sociedad romana en esa época pues está dividida entre los patricios, los clientes y el tercer estado. Entonces vamos a ver cómo los patricios, pues para poder acabar esa monarquía, para impedir ese poder vitalicio que está en una sola persona, pues ideó un plan para, de cierta manera, destronar a Tarquino el etrusco y poder, de cierta manera, implementar un nuevo sistema político, pues el que se denominó como la República. Ahí aquí vamos a ver pues el establecimiento de un senado, el establecimiento de unos cónsules que por lo general eran de cierta manera dos funcionarios patricios, y de cierta manera también vimos en esa república cómo siguieron las luchas entre los plebeyos y los patricios, y cómo a pesar de que era una república pues los plebeyos se dieron como de cierta manera la clase social más afectada, pero a través de las luchas pues obtuvieron ciertos igualdades y equidad en la política. Y eso chicos, eso así como para hacer un recorderis a grosso modo de lo que se vio en las últimas dos clases. Sí, acordemos que para poder entender el tema es necesario pues ver los videos y tener en cuenta los diferentes aspectos que se han trabajado. Ahora chicos, para el tema del día de hoy pues nos compete hablar sobre el Imperio Romano, teniendo en cuenta que ya hablamos de monarquía y de república. En este orden de ideas vamos a ver que pues el Imperio Romano se ubicó entre los años 27 a.C. hasta el año 1453 después de Cristo. Perdón, año en el cual pues se da la invasión del Imperio Turco Otomano a Constantinopla, lo que de cierta manera pues generó que los españoles buscaran o se buscara una nueva ruta para llegar a la y poder comercializar pues por estas vías marítimas, pero como ya todos sabemos generó pues en el descubrimiento y colonización de América en 1492. Bueno, el Imperio Romano, vamos a ver que pues fue la etapa en la historia de Roma en la cual estuvo gobernada pues por emperadores. ¿Sí? Recordemos que la característica pues de un imperio o en este momento de Roma era la concentración, especialmente la concentración de poderes como el político, como el económico, el religioso y el militar. Vamos a ver que pues
como lo podemos ver en el mapita, geográficamente el Imperio Romano, como lo vemos de color cafecito, se ubicó en el suroeste de Europa, en el oeste de Asia, al norte de África, y vamos a ver cómo de cierta manera pues alcanzó gran expansión territorial pues a través de sus diferentes luchas que se vivieron a través de más de un siglo. Listo, chicos, entonces es muy importante tener en cuenta que de cierta manera pues para empezar a hablar del imperio vamos a empezar a hablar del primer emperador, ¿sí? Especialmente vamos a hablar de Octavio, ¿sí? Fue el primer emperador de Roma, fue el dueño triunfante de Roma en la medida en que durante su imperio pues se denominó el siglo de Augusto, en la medida en que él reinó con prudencia, reinó con justicia y de cierta manera pues tuvo en cuenta los intereses del pueblo y de la burguesía que estaba en la época. Además vamos a ver que recibió el nombre de Augusto, que significa una persona grata. Listo, chicos, entonces esto como para empezar a hablar de lo que se denominó como el primer gobernante de Roma. Vamos a ver que posteriormente, después de Augusto, pues surgió una serie de emperadores que de cierta manera también hicieron prosperar a Roma en la medida en que siguieron la misma forma de gobernar de Augusto, hasta llegar a, por ejemplo, Marco Aurelio, que también fue de los representantes más destacados en Roma. Con su hijo Cómodo, quien fue el último emperador de Roma, vamos a ver que pues con la muerte de Cómodo, pues el ejército, especialmente todo lo relacionado a lo militar, pues vuelven a tener influencias en el poder y de cierta manera pues en el poder político, y vamos a ver cómo cómo comienza el debilitamiento y el fin pues del imperio romano. Bueno, es muy importante tener en cuenta que durante este periodo de emperadores, de imperio, de cierta manera de instauración de este imperio romano, pues vamos a ver que hicieron unas reformas en diferentes ámbitos, especialmente en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, y especialmente pues de cierta manera también surge una reforma en la religión, que son los aspectos que vamos a tocar a continuación. Entonces vamos a ver que en cuanto a las reformas políticas, pues de cierta manera ya habíamos abordado que en la monarquía pues el que estaba en la autoridad suprema pues era el rey, ¿sí? Tenía el poder absoluto, estaba precedido por un senado y por una asamblea. En la república, chicos, estábamos hablando de dos cónsules que en principio pues eran de la clase social más beneficiada, que eran los patricios, unos dos funcionarios patricios perdón, que tenían el poder durante un año. Sí, entre los dos pues se compartían el poder religioso, militar, cultural, todo. Y el Senado pues estaba precedido especialmente pues por todo lo relacionado a 300 patricios, que de cierta manera pues era que hacían una función de consejo. Y pues la asamblea, como lo vimos, está conformada por tribunos, sí, quienes representaban a los plebeyos, por el centurial y por el curial, ¿sí? Las familias las tres tribus más importantes de las que hablamos en principio en el poblamiento pues de la península itálica. Eso en principio. Posteriormente vamos a ver que gracias a las luchas entre los plebeyos y los patricios, que ya mencioné anteriormente empezando el video, pues se menciona que gracias se ven beneficiados gracias a estas luchas, debido a que Roma en la época pues estaba luchando contra los pueblos de al lado con el fin de obtener su independencia y de comenzar a expandir sus territorios, aspecto por el cual los plebeyos lograron ciertas igualdades políticas, como por ejemplo que en los dos cónsules que antes eran de los patricios, ahora iba a haber un representante plebeyo que iba a defender obviamente pues los intereses de esta clase social más desprotegida. Todo lo contrario pasa en el imperio. En el imperio vamos a ver que pues la máxima autoridad pues es el emperador. Sí, es la máxima autoridad, quien tiene la potestad de cambiar y modificar las leyes a su antojo. El Senado, que por lo general acataba las órdenes del emperador sin objeción alguna. Y es aquí donde el emperador dice que al Senado había que ganárselo. Porque si no, fácilmente se exterminaba. Pero por lo general se intentaba
tener un buen trato con esta parte de la política. Y por ejemplo en el periodo de Augusto, él les dio de cierta manera unas tierras y las llamó las provincias senatorias, que eran propiedad de los senadores, de todos los pertenecientes al Senado, y de cierta manera pues veíamos un cambio o una forma de apaciguar esas conflictos que se formaban. Y por último encontramos las asambleas o prefecturas que se encargaban del bienestar del pueblo. ¿Listo, chicos? Ahora, en lo social vamos a ver que pues hay tres clases sociales muy bien marcadas. La nobleza con poder, pero no con poder político, porque recordemos que el poder político pues lo tenía el rey. La clase media que de cierta manera desapareció, dando paso a la clase de los plebeyos, que prácticamente eran unos desocupados que vivían de las donaciones del gobierno, especialmente dinero, alimento, agua, y por lo general se hacían entretenimiento, juegos, con el fin de mantenerlos pues eh, entretenidos. Y hablamos de los esclavos, ¿sí? Que se dedicaban especialmente a las labores domésticas, a la agricultura, a la minería, a la artesanía y también a grandes construcciones. En la cultura, chicos, vamos a ver que los escritores, los artistas, exaltaron mucho las virtudes propias, especialmente las costumbres, el día a día de la vida en Roma, la religión, transformaron a Roma de cierta manera que adoptaron y modificaron pues costumbres y tradiciones que venían de Grecia, ¿sí? Especialmente en las construcciones, como lo podemos ver en la imagen, una de las construcciones más representativas de Roma. Y vamos a ver que en la cultura pues Roma de cierta manera pues tuvo su máximo esplendor, su máximo auge. Por último, chicos, hablamos de la religión. En la religión vamos a ver que una religión politeísta, ¿sí? Que en principio, cuando tuvimos la clase de Grecia, de la antigua Grecia, pues hablábamos de una religión politeísta y también de antropomórficos. ¿Qué quiere decir antropomórficos? Que son figuras que se representaban con cuerpo de hombre y cabeza de animales, o viceversa, ¿sí? Era una combinación entre el animal y el hombre. Pero aquí vamos a ver que esto cambia y sigue siendo una religión muy politeísta, o sea, con muchos dioses, y por ejemplo, cada dios tenía una función o una creencia en particular. Entonces, vamos a ver que estaba, por ejemplo, Zeus como el dios de los dioses, Hades el dios del inframundo, ¿sí? Estaba Dionisio, estaba, por ejemplo, Atenea, diosa de la sabiduría, estaba Hades, el dios de la guerra. Entonces, eran diferentes formas de que tenía la sociedad romana pues a la hora de empezar a hablar de sus creencias. Por último, chicos, tenemos en cuenta pues que la caída del Imperio Romano, el cual es el tema del que vamos a hablar la próxima clase, se da pues básicamente pues por la incapacidad de los emperadores de la época, una incapacidad pues para poder controlar tanto la crisis interna que se estaba dando en el momento como las invasiones bárbaras que se estaban presentando. Y pues juntamos esto y vamos a ver que de cierta manera pues contribuyó a al fin del Imperio Romano. Pero como lo digo, es una clase dedicada en una próxima ocasión. Chicos, en la página 149 de su libro Enlaces Sociales Esto, van a encontrar una actividad con 3 puntos, las cuales pues están marcadas en todo lo que se acabó de hablar. Listo, chicos, entonces es muy importante que pues la realicen, en el sentido en que no tengan dudas, inquietudes, pues recuerden que pueden pues entablar conmigo una conversación por el correo institucional y yo estaré pendiente a sus inquietudes. Chicos, no siendo más, les deseo un buen día. Hasta luego, un abrazo.